Bien, hermanos, continuamos en esta serie escatológica y hoy llegamos a un texto, hermanos, muy polémico, por cierto, y estamos hablando del texto que leyó el hermano de Apocalipsis 20, 1 al 10. Pero recordemos, hermanos, que estamos en la base de la escatología bíblica, de la cual se conforma en 3 bloques. Entonces, estamos diciendo, por ejemplo, que los 3 bloques, el primer bloque, hermano, o los 3 bloques que vemos en primera es que tenemos que mirar que este mundo, todo lo que concierne a la escatología, se divide en 2 siglos, el presente siglo y el siglo venidero, y que hay una línea divisoria que divide este siglo del siglo venidero, y es el juicio general a las naciones, que es la misma venida de Cristo. Entonces ocurrirá en la segunda venida de Cristo, en el cual todos resucitarán, todos los justos como los injustos resucitarán. Y también, en tercer lugar, estamos tratando el reino escatológico. Y en esos momentos nos encontramos en este último, y me refiero a este reino escatológico. En cuanto al reino escatológico, nosotros ya hemos visto la enseñanza de Mateo 13 sobre las parábolas del reino. Decíamos que allí se nos habla de la venida del reino de una manera de siembra, ¿no? Que ha llegado en siembra y que ese reino consumado vendrá como una siega en la segunda venida de Cristo. También hemos visto que el apóstol Pablo, en el pasaje de 1 Corintios 15, nos habla de la venida de Cristo, pero en prosa, pero ya no nos habla como un periodo de siembra, sino de conquista, y que cuando venga Cristo vendrá el reino consumado. Entonces, el primero es un siembra, siega, una época de conquista, luego un reino consumado. Y hoy vamos a mirar nuestro tercer pasaje clave, que es Apocalipsis. Entonces vamos a ver la venida del reino revelada, vista desde una visión, Vamos a leer de nuevo otra vez el texto el que leyó el hermano, Apocalipsis 20. Y noten que aquí el apóstol Juan cambia la escena, cambia de escenario cuando pasa de una porción a otra. Comienza diciendo: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón y la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Hasta ahí Juan nos está hablando de la visión que tiene en la tierra. El escenario aquí es la tierra, pero luego en el versículo 4 vuelve a utilizar la palabra y vi, y ahí pasa de la tierra al cielo, y él va a mirar ahora el cielo, y dice: ¿y qué vio en el cielo? Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado el santo que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ahora, en el versículo 7 pasa otra vez a la tierra. Dice: cuando los 1000 años se cumplan en la tierra, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y aquí, ahí está la gran tribulación. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahí será la consumación. Entonces este texto, hermanos, tiene varios elementos, pero noten que aquí cambia la escena, ¿no? Pasa de la tierra al cielo y del cielo a la tierra. Pero estamos hablando de un periodo, que ese periodo lo llamamos el milenio. Entonces lo primero que vamos a considerar para tener una comprensión más clara de este pasaje es ciertas consideraciones hermenéuticas, es decir, métodos de interpretación que nos pueden dar una luz claramente de este texto. Vamos a mirar el género apocalíptico de la literatura. Juan habla, hermanos, de tener ¿qué? Una visión. Juan habla de tener una visión.
En Apocalipsis 21 comienza el relato diciendo, vi un ángel. Y en el versículo 4 dice, y vi tronos. Pero nos indica que ese vi son dos escenarios distintos. Vi en la tierra, vi en el cielo. Tenemos aquí una visión escrita en un lenguaje apocalíptico y aquí se usan figuras a través de los cuales se quiere transmitir un mensaje para impactarnos dependiendo de quién está transmitiendo estas cosas y las presenta de una manera o las presenta de otra. Por ejemplo, en Daniel, que es también el mismo lenguaje apocalíptico o simbólico, nosotros tenemos, hermanos, que Nabucodonosor, por ejemplo, ve como una estatua. Note que él también habla de ver una visión, como una estatua de los imperios mundiales. Nabucodonosor soñó con una gran imagen, con una gran cabeza de oro que representaba Babilonia, de donde él era rey, y así que sigue con los medopersas, luego con los griegos y finalmente con los romanos. Pero noten la ambición que tiene Nabucodonosor de los reinos de este mundo. Pero más adelante, Daniel tiene otra visión en la que ve lo mismo, solo que esta vez es Dios quien le da la visión. Daniel vio lo mismo que vio Nabucodonosor, pero lo vio no como una estatua con 4 partes, sino como 4 bestias. 4 bestias. Lo que Nabucodonosor ve como una gran estatua muy gloriosa, Daniel lo ve como 4 bestias desde otra perspectiva. Y es así, hermanos, como Dios quiere que veamos los imperios mundiales. Ahora, cuando Él nos muestra estas 4 bestias, Él quiere que veamos 4 bestias en un lenguaje que, obviamente, estamos hablando de simbólico. Y realmente Daniel 7, 2 al 8, vemos que esto aún más claro, y se describe una visión en un lenguaje típicamente apocalíptico, lleno de figuras, de símbolos. Y más adelante en el versículo 16, leamos, ahí en Daniel 7, mire lo que dice. Y él dice, y me acerqué a uno de los que asistían, y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló, y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Ahora, note que al decir, me hizo saber o conocer la interpretación de las cosas, estamos asumiendo de que hay un carácter simbólico, de que le está dando la interpretación de toda esa visión que tuvo de símbolos, de figuras. Y es evidente que lo que Daniel estaba viendo en esa visión no debía ser interpretado literalmente. Él sabía que esas 4 bestias significaban algo y por eso se le acercó el ángel y le preguntó, ¿qué significa todo esto? Es por eso que cuando nos acercamos a interpretar un libro como Apocalipsis lleno de símbolos y figuras, nosotros no debemos darle a todas las cosas que están allí un significado literal. Si no, hermanos, si lo hacemos, nos vamos a perder. Nos vamos a perder en el significado. Por eso es que hay personas que han inventado hasta el chip, hasta la vacuna contra el COVID, lo han sacado de Apocalipsis por una mala interpretación de esos textos. Por ejemplo, Juan habla en Apocalipsis 17 de una mujer sentada sobre 7 montes. Usted sabe que es un monte, no una montaña. ¿Usted ha visto una mujer sentada sobre 7 montañas? Eso es absurdo, hermanos. Pero entonces, ¿de qué está hablando aquí? Está hablando en un lenguaje simbólico. Ahora, evidentemente eso es imposible. Y también habla de un dragón con 7 cabezas y 10 cuernos. La pregunta es, ¿cómo repartimos los cuernos, los 10 cuernos en las 7 cabezas? Hermano, no obstante, él no está hablando en esta visión de forma literal, porque sería imposible. Cosas como esa que no resultan claras para nuestro entendimiento. Por ejemplo, en el mismo texto de Apocalipsis que estamos leyendo, se nos dice que el diablo fue atado con una gran cadena, pero ¿cómo un ser espiritual puede ser atado con una cadena física? Es imposible. Entonces, estamos hablando de un lenguaje simbólico. Ahora, ¿cuál es la clave entonces para interpretar estas figuras y símbolos? Bueno, la clave es esta, su contexto inmediato. Un texto sin contexto es un pretexto, pero el contexto del texto lo encontramos en la misma sección donde se encuentra. A veces la misma Biblia da la interpretación. Por ejemplo, en el versículo 10 dice que y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. O debemos verla en la Biblia, en el uso, el trasfondo y el origen de estos símbolos. Por otro lado, cuando nosotros nos enfrentamos con el libro de Apocalipsis y con toda la escritura, pero mayormente con este libro, nosotros debemos usar el principio de interpretación que nosotros conocemos como la analogía de la fe.
Y bueno, ¿y cuál es ese principio de interpretación? Bueno, que los pasajes claros tienen prioridad sobre los pasajes difíciles. Los pasajes claros tienen prioridad sobre los pasajes oscuros, sobre aquellos pasajes que son difíciles de interpretar. También podríamos decir que los pasajes literales interpretan a los pasajes en lenguaje figurado. Y otra parte que podemos decir es que primero viene lo general y luego viene lo particular. Entonces, primero, lo claro antes que lo difícil. Segundo, lo literal antes que lo figurado. Y después lo general antes que lo particular. Eso es lo que necesitamos saber para interpretar un texto. Vamos a mirar esto en este pasaje de Apocalipsis 20:10, porque, hermanos, no podemos interpretar Apocalipsis 21:10 de ninguna manera que contradiga las enseñanzas claras que nosotros hemos visto con respecto al reino de Cristo. Por ejemplo, ya vimos que Mateo nos presenta el reino escatológico en forma parabólica, ¿cierto? En parábolas. Parábolas son historias que pueden suceder, que nos enseñan un mensaje. Ahí no hay ficción, no hay hipérboles, solamente es una historia de la vida cotidiana que nos transmite un mensaje. Ahora, luego Pablo nos habla ya no en lenguaje parabólico, sino en prosa, literal en 1 Corintios 15, en una forma todavía más clara, en prosa. Y este texto tiene prioridad sobre Mateo y tiene prioridad sobre Apocalipsis. ¿Por qué? Porque el lenguaje es literal. Porque es un texto escrito en un lenguaje más claro, y como el apóstol Pablo quería que nosotros lo interpretáramos, allí no hay nada de parábolas, no hay símbolos, no hay figuras, es claro. Entonces ese texto tiene prioridad para interpretar Apocalipsis 20. Noten que todo lo que ya hemos visto va a servir para poder interpretar este texto. Así que hemos visto en los textos claros de la Escritura que el juicio general ocurre ¿cuándo? En la segunda venida de Cristo. Y que precisamente, hermanos, la segunda venida de Cristo, que es el juicio general, parte este siglo presente del venidero, y es donde termina el siglo presente y donde da la inauguración o la bienvenida al siglo venidero. Entonces, de acuerdo con la enseñanza del Señor en Mateo 25:31, y de Pablo en Romanos 2:1-16 y segunda de Pedro 3:3-13, nos habla ahí del juicio general que ocurrirá en la segunda venida de Cristo. Ahora es interesante anotar que en Apocalipsis 20:11 el juicio general está después del milenio. Estoy diciendo en Apocalipsis 20:11. Está hablando que, noten esto, que el juicio general no será antes del milenio, sino que será ¿qué? El juicio general está después del milenio. Ahora, eso nos dice algo muy claro, ¿no? Si el juicio general está después del milenio, entonces, y el juicio general es donde termina el siglo presente y donde inicia el siglo venidero, entonces podríamos decir claramente que el milenio tiene que ser en este siglo presente y no en el siglo venidero. Vuelvo a repetir eso. Si el juicio general es el punto que culmina este siglo presente y que da inicio al siglo venidero, y si el juicio general está después del milenio, entonces estamos diciendo que el juicio o el milenio, ya está presente en este siglo. Luego, una de las cosas, hermanos, que vamos a ver es que Apocalipsis es que no debe interpretarse cronológicamente. Hay muchas personas que entienden que el libro es cronológico. Ahora voy a decir, el libro de Apocalipsis narra la historia de la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo y el reino inaugurado, donde empiezan los nuevos cielos y la nueva tierra. Esa es la historia de Apocalipsis. Hermanos, la historia de Apocalipsis, hay algunas cosas futuras, pero hay cosas que ya pasaron y hay cosas que están pasando y hay cosas que van a pasar. Pero ¿desde cuándo comenzó la historia de Apocalipsis? Desde el día en que Cristo vino por primera vez y culminará con la segunda venida de Cristo, y también describe los nuevos cielos y la nueva tierra. Eso lo vemos en Apocalipsis 20, 21 y 22. Eso lo vamos a mirar
a lo largo de esta enseñanza, porque es interesante, hermano, que entendamos qué es el libro de Apocalipsis. Así que, hermanos, ese es el principio clave, entonces, Apocalipsis. Ahora, noten esto, ya hablando de lo claro antes que lo difícil, entonces estamos hablando ahora ya de lo general antes que lo específico. Hablemos de todo el libro, entonces, antes de hablar de Apocalipsis 20, del 1 al 10. Generalmente, hermanos, el libro no es un libro cronológico. No es un libro cronológico. Ya hemos visto este siglo y el venidero divididos por la segunda venida y el juicio. Y si el juicio ocurre aquí, ¿dónde debemos situar a Apocalipsis 20? Antes del juicio venidero. Ese es el punto. O sea, si antes del juicio venidero, entonces, ¿en qué tiempo acomodamos Apocalipsis 20? Entre la primera venida de Cristo y entre la segunda venida de Cristo. Ahí estamos acomodando este texto. Ese es el lugar donde vamos, esa es la historia que cuenta Apocalipsis 20 del 1 al 10. Y es tan importante, hermanos, que nosotros interpretemos correctamente Apocalipsis 20 y lo coloquemos en el lugar correcto que es. Vamos a mirar ahora la historia consecutiva de Apocalipsis. Hermanos, como decíamos, Apocalipsis no es un libro cronológico, es un libro que repite una y otra vez las mismas escenas, solo que desde una perspectiva diferente. Vuelvo a repetir eso, Apocalipsis no es un libro cronológico, sino que es un libro que repite una y otra vez las mismas escenas, solo que desde una perspectiva diferente. Lo que vimos en Daniel 2, lo que Daniel interpreta de la visión de Nabucodonosor, es exactamente lo mismo que él mismo ve en Daniel 7. Es una repetición. Por ejemplo, Nabucodonosor lo ve como ¿qué? Como una estatua, lo ve como 4 bestias, pero luego se repite la misma historia. Entonces él veía como una gran estatua, Daniel lo ve como 4 bestias, pero es la misma visión. De igual manera encontramos lo mismo en Apocalipsis. Antonio Hoekman dice lo siguiente respecto a esto: el sistema de interpretación de Apocalipsis más satisfactorio es el que se conoce como el paralelismo progresivo, porque son visiones paralelas que nos dan una perspectiva distinta de los mismos eventos, un poco más ampliada dependiendo de la intención del momento. Me explico, hermanos. Lo que quiero ver, hermanos, y mostrar es esto. Por ejemplo, Apocalipsis del capítulo 4 al capítulo 11 nos está hablando, ahí nos habla de la ascensión de Cristo y del juicio general. O sea que comienza con la ascensión de Cristo, es decir, cuando muere, resucita, está hablando de su primera venida, y termina en el capítulo 11 con el juicio general. Si ustedes lo leen, van a ver venida de Cristo, segunda venida de Cristo, juicio general. Ahora, si van a Apocalipsis capítulo 12 al 19, se va a contar la misma historia, pero con distintas palabras. Lo mismo que Daniel y la visión de Nabucodonosor y la visión de Daniel. La misma visión, pero en diferentes elementos, en diferentes símbolos. Bueno, Apocalipsis 12 empieza con una mujer encinta siendo perseguida. ¿De acuerdo? Ahí está hablando de la primera venida de Cristo. Cristo siendo perseguido, el tiempo de Herodes, cuando yo quería matar a todos los niños, está hablando de eso. Pero luego en Apocalipsis 19, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos a un jinete blanco, ¿no? Viniendo con una espada, otra vez la segunda venida de Cristo. Ahora, vamos a Apocalipsis 20 y 22, ¿qué nos habla? Nos habla en Apocalipsis 20 que el diablo ha sido atado. ¿Cuándo ocurrió la atadura de Satanás? En la primera venida. Y así comienza Apocalipsis 20. ¿Y cómo termina Apocalipsis 22? Con los nuevos cielos y la nueva tierra, luego que Cristo ha venido por segunda vez. Noten que la primera y segunda venida se repiten 3 veces en distintas formas, en distintos símbolos. Entonces no es un libro cronológico como lo creemos. Es un libro que repite la misma historia con distintos símbolos. Ahora bien, teniendo esto claro, hermanos, entonces vamos a mirar ahora en detalles otras situaciones. Vamos a mirar el tema del reino. Ahora, ya mirando esta estructura, ya mirando esos subtemas, entonces miremos cuál es el tema del libro de Apocalipsis. ¿Cuál es el tema del libro de Apocalipsis? Bueno, el tema
clave de Apocalipsis 20 es la venida del reino de Cristo. Es la venida. ¿Cuál es el tema de Mateo 13? La venida del reino de Cristo. El tema de 1 Corintios 15, la venida del reino de Cristo, y en Apocalipsis 20, del 1 a 10, la venida del reino de Cristo. Recuerden que Apocalipsis 21 está hablando de la primera venida, ¿cierto? Está muy bien. Y en el versículo 11 vamos a mirar que está hablando de la segunda venida, o en el versículo 10. Vamos a ver el tema clave de Apocalipsis. Es este. Entonces, pero noten que también es la venida de Cristo, del reino de Cristo, o el reinado, o el tema. ¿Sabe cómo le llamaba las parábolas al tiempo del reino inaugurado? La siembra. ¿Cómo le llamaba 1 Corintios 15 a este tiempo? El reino de conquista. ¿Y cómo le va a llamar Apocalipsis a este tiempo? El milenio. El tiempo de la siembra de Mateo 13, que es el tiempo de la conquista en 1 Corintios 15, en Apocalipsis es el milenio. Entonces estamos hablando que cuando comenzó a sembrarse la palabra, ya comenzó el milenio. ¿Para qué el diablo fue atado? Para que la semilla fuera sembrada. ¿Para qué el diablo fue atado? Para que Cristo viniera a conquistar al cautivo, porque primero para poder conquistar tiene que atar al hombre fuerte. Eso es lo que vamos a mirar en estos aspectos. Entonces hay una armonía, hermanos, en estos textos que la misma Biblia se está interpretando a sí misma. Entonces leamos Apocalipsis 24, miren lo que dice. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos. Vamos a mirar que este periodo que llamamos siembra o conquista en 1 Corintios, aquí le va a llamar 1000 años. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Estamos en el versículo 4 de Apocalipsis 20. Luego dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Versículo 6. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Bueno, entonces ya estamos en el milenio. Es decir, que indudablemente el tema de estos versículos es el reino milenial. En la época de siembra, la época evangélica, el tiempo de conquista, le llamamos el milenio. ¿Ya estamos en el milenio? Desde luego que sí. Creo que un dispensacionalista nos escucharía y dirían, estamos locos. Pero la Biblia enseña claramente que estamos en el milenio y lo vamos a demostrar ahora. Pero también se llama el reino de Cristo inaugurado. Apocalipsis 20, por lo tanto, trata sobre el mismo tema de Mateo 13 y 1 Corintios, como le decíamos ahora. Mateo, la etapa de siembra; 1 Corintios 15, la etapa del reino de conquista; y Apocalipsis, el reino milenial. Eso nos dice a nosotros que cuando vayamos a interpretar Apocalipsis 20, debemos verlo a la luz de Mateo 13 y a la luz de 1 Corintios 15, porque estos textos son claves para interpretar Apocalipsis. Pero noten que los pasajes claros nos interpretan este pasaje, que es un pasaje difícil de interpretación, porque es un pasaje figurado, y los pasajes figurados se interpretan a la luz de los pasajes literales, en este caso con 1 Corintios 15. Espero que me esté haciendo entender, hermanos, en todo esto. Bien, ahora miremos la estructura de Apocalipsis 20, 1 al 10, después del tema. En tercer lugar, vamos a ver la estructura de Apocalipsis 20, del 1 al 10. Hermanos, estos versículos del 1 al 10 pueden ser divididos de varias formas, pero claramente hay tres divisiones que en la versión Reina Valera se hicieron así. No sé si ustedes sabían que Reina Valera, cuando ustedes ven que hay una pequeña sangría ahí arribita, dice, los que diagramaron la Biblia, eso significa que allí comienza la sección dentro del mismo pasaje, y eso nos da cierta luz a las personas que solemos predicar continuamente. Ahí dice que los 1000 años, arriba dice, ¿cierto? En cuanto a las divisiones del pasaje mismo, hermanos, y aquí tenemos, por ejemplo, la primera división es del versículo 1 al 3, un bloque; del versículo 4 al 6, otro bloque; y del versículo 7 al 10, otro bloque. O sea, ¿cuántos bloques tenemos? 3 bloques. Ahora, el primer bloque, que es de los versículos 1 al 3, habla de la inauguración del reino, el reino inaugurado. Los versículos 4 al 7 nos hablan de la continuación del reino.
Y los versículos 7 al 7 nos hablan de la terminación o consumación del reino. Vuelvo a repetir, los versículos 1 al 3 nos hablan de la inauguración del reino. Los versículos 4 al 6 nos hablan de la continuación del reino. Y los versículos 7 al 10 nos hablan de la consumación del reino. Desde otro punto de vista se puede discernir la estructura, digamos, A, B, A, porque se vuelve a repetir en lo primero, en lo tercero. ¿Qué es esta? Y vamos a mirar la segunda estructura. La segunda es así. De los versículos 1 al 3 está el reino milenial en la tierra. De los versículos 4 al 6, el reino milenial en el cielo. Y de los versículos 7 al 10, el reino milenial otra vez en la tierra. Por eso A, B, A. O sea, tierra, cielo, tierra. Veamos en primer lugar entonces, hermanos, el reino milenial en la tierra. Y vamos de los versículos 1 al 3 y de los versículos 7 al 10, porque esos dos versículos, esos dos bloques son los que nos van a manejar el reino milenial en la tierra. Y luego pasaremos más adelante a tratar el 4 al 7, que nos hablan del reino milenial en el cielo. Porque Juan está pasando, ¿qué está pasando en estos momentos en el cielo? Vamos a mirar. Entonces, aquí tenemos estos tres bloques. Ahora, hermanos, lo primero que vemos en el primer bloque, del 1 al 3, ¿qué es lo que miramos? Que Satanás es atado. Eso es lo primero que miramos. Satanás es atado. Lo primero que nosotros encontramos en el reino milenial es que Satanás es atado, y hay varias preguntas que debemos hacer con respecto a este evento. La primera es, ¿cuándo fue Satanás atado? ¿Cuándo fue Satanás atado? Bueno, de acuerdo a Apocalipsis 20, el reino milenial inicia cuando Satanás es atado. Para responder a esta pregunta debemos ir a 4 grupos de textos bíblicos. Y noten que esto ya estaba profetizado, que el diablo iba a ser atado en el Antiguo Testamento. ¿Se recuerdan que en el Antiguo Testamento se nos prometía el Evangelio? Y cuando llegó el Evangelio, el reino de Dios había sido inaugurado. Y la promesía de que el rey vendría también implicaba la inauguración de ese reino, que el reino de Dios ya está entre vosotros. Pero hermanos, también sabemos que el reino está entre vosotros cuando el diablo ha sido atado. Vamos a Isaías 49, 22 al 24. Isaías 49, 22 al 24. Dice, así dijo Jehová el Señor: he aquí yo tenderé mi mano a las naciones, y a los pueblos levantaré mi bandera, y traeré en brazos a tus hijos, y a tus hijas serán traídos en hombros. Versículo 23, reyes serán tus ayos, y tus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán, y lamerán el polvo de tus pies, y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzará de los que esperan en mí. Pero noten esto, ¿qué pasará en esa profecía para que Dios reclame su pueblo? ¿Será quitado el botín? Al valiente. ¿Será rescatado el cautivo? De un tirano. Noten cómo lo califica. Primero, un valiente que será quitado el botín, luego un tirano, el cual será el cautivo rescatado de él. Pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado del tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Aquí está hablando, hermanos, ¿se acuerdan del tiempo de conquista? Cristo está conquistando a personas que estaban cautivas. Ustedes se acuerdan que había dicho ese texto que Dios dice que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ahí está el cumplimiento de esto. Está ocurriendo con la primera venida de Cristo. Explicando este pasaje de Efesios 4:8 dice, subiendo a lo alto, ¿qué dice? Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Vemos que Pablo está viendo aquí a Cristo como un guerrero victorioso que está ascendiendo a lo alto y lleva consigo una gran victoria y un gran botín, y de ese botín dio dones a los hombres. Ahora, ¿y quién es ese botín? Los creyentes. Los creyentes son el botín que ese rey ha arrebatado al valiente y al tirano. Los que eran antes cautivos de Satanás fueron liberados por Cristo y hechos sus cautivos. Y aquí dice Isaías, en un lenguaje no tan claro como Efesios, dice,
será quitado el botín al valiente, será rescatado el cautivo de un tirano. Pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano. Y eso pasó cuando Cristo vino. Ciertamente eso sucederá, y ahora ese pasaje no es concluyente, hermano. Mire lo que dice Isaías 52:12, y este pasaje habla del siervo sufriente de Jehová, el Señor Jesucristo, y su obra redentora en la cruz. Dice así: por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo. Está hablando de una victoria. Ese es el botín del que hablaba anteriormente. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Así que en este capítulo del siervo sufriente comienza con Isaías 52:13, y hay una división, hermanos, incorrecta aquí en Isaías, porque la versión Reina Valera que nosotros tenemos trata de resolver poniendo un título como los sufrimientos del siervo de Jehová, y conecta con Isaías 52:13 con el capítulo 53, porque es aquí donde debió estar la división del capítulo, hermanos. Más atrás, no ahí donde está en el capítulo 53. Pero recordemos, hermanos, que Isaías 49:23 dice: reyes serán tus sayos y reinas tus nodrizas. Y sigue diciendo en Isaías 52:13: y aquí mi siervo será prosperado, será enaltecido y exaltado, y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti? De tal manera fue desfigurado. ¿Y eso cuándo ocurrió? En la primera venida de Cristo, en su crucifixión. Dice: de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca le fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Hermanos, ese siervo sufriente logrará una victoria tremenda, al punto de decir que al final él será el quien repartirá los despojos. Y en Isaías se nos da una idea de la victoria de Cristo y de la victoria que habrá que repartir. Aquí se nos habla, hermanos, de esa conquista de Cristo cuando él venza al valiente, según Isaías 49. Eso es lo que pasó. ¿Y dónde ocurrió esa victoria? En la cruz del Calvario. Si ustedes leen Isaías 53, van a encontrar que ahí estuvo la victoria de Cristo, y eso ocurrió obviamente en su primera venida. Ahora, en los evangelios, por ejemplo en Mateo 12:24, encontramos la misma situación. ¿De qué estamos hablando, hermanos? Estamos hablando cuando el diablo fue atado. Precisamente ya estamos señalando que fue en la victoria de Cristo en la cruz. Mateo 12:24 dice: mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y note eso: y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Pero noten lo que dice Jesús: si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿qué está haciendo Jesús? Despojando a los principados. Si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echarán vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros, ¿qué? El reino de Dios ha sido inaugurado. Porque ¿cómo puede alguno entrar a la casa de un hombre fuerte? Es decir, el hombre fuerte, ¿quién es aquí? El diablo, y saquear sus bienes, si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Ahora, ¿Cristo ya saqueó la casa? Porque ya ató al hombre fuerte a través de la muerte en la cruz y de los poderes que él vino acá a hacer. Entonces estamos mirando que estos textos nos están hablando. Mire que lo oscuro se interpreta a la luz de los pasajes literales, y nos está hablando claramente el Antiguo Testamento y los evangelios que el diablo fue atado en la primera venida de Cristo. La palabra atar en este pasaje es la misma que se utiliza en Apocalipsis 20, el que miramos en Mateo. Ahora, cuando conectamos Isaías 49, 52 y Mateo 12, va tomando sentido, hermanos. ¿Quién es el valiente del que habla Isaías 49, 24? El diablo. Será quitado el botín del diablo, será rescatado el cautivo de un tirano, del diablo. Pero así dice Jehová: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, el del diablo, y el botín será arrebatado del diablo.
Y aquí en Mateo 12 dice, porque ¿cómo puede alguno entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá sacar su casa. El Señor está conectando eso con el hecho de que sus discípulos están echando fuera demonios y él también, ya Satanás no podía hacer de las suyas. De hecho, cuando Cristo mandó a los 72, ¿qué dijo? Yo vi a caer a Satanás como un rayo. O sea que ha llegado la hora en que Satanás se ha comenzado a vencer y a permitir para que el evangelio comience a ser predicado. Así que el valiente es el diablo, pero Cristo es más valiente que el diablo. Pero en este texto, hermanos, el hombre fuerte, el tirano, es el diablo y es atado. Lucas 10, 17 al 19. Lo que dije ahora. Y volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os hará daño. Hermanos, dice el Señor que la labor que los discípulos estaban haciendo aquí, de echar fuera demonios, correspondía con el hecho de la caída de Satanás. Yo veía a Satanás caer como un rayo. ¿Cómo es posible que hombres mortales puedan sujetar demonios? Porque dicen los demonios se nos sujetan en tu nombre, porque ya Satanás estaba atado. Y Jesús les dijo que lo veía caer del cielo como un rayo. ¿Qué estaban haciendo ellos? ¿Predicando qué? Tenía que ser atado para predicar el evangelio. Juan 12, 31 al 32. Ahora es el juicio de este mundo, y ahora el príncipe de este mundo, ¿quién es? Satanás, será echado fuera. Y si yo fuere levantado de la tierra, ¿de qué está hablando? De su resurrección. A todos atraeré a mí mismo. Pero ¿cómo atrae Cristo a todos los gentiles? Cuando el diablo sea echado fuera, ¿sí? O sea, es decir, cuando él sea atado. Y la frase echado fuera, la palabra griega pertenece a la misma familia que aparece en Apocalipsis 20, atar. Echar fuera y atar es la misma palabra. Entonces Apocalipsis 20, cuando dice sobre Satanás y lo arrojó al abismo, el Señor dice, por cuanto Satanás es echado fuera, a todos atraeré a mí mismo. Ustedes recuerden que en el Antiguo Testamento no se podía predicar el evangelio, porque el diablo no estaba atado. Y el diablo solamente podría predicarse el evangelio cuando el diablo fuera atado. ¿Y cómo es que Dios conquista las almas? A través de la predicación del evangelio. Y que en la etapa de siembra, ¿qué es lo que se está sembrando? La semilla del evangelio. Entonces todas estas cosas debemos comenzar a relacionarlas. Ahora miremos esta atadura del diablo en las cartas, en las epístolas. Quiero mirar esto para que ustedes tengan una interpretación clara. Hablemos del evangelio y hablemos de la atadura de Satanás. En el Antiguo Testamento se promete el evangelio. En los evangelios se manifiesta el evangelio. En Hechos de los Apóstoles se habla de la propagación del evangelio. En las cartas se nos hablan de la explicación del evangelio, y en Apocalipsis se nos está hablando de la consumación del evangelio. Entonces es importante que tengamos esto. Entonces aquí en las epístolas ya comienza a explicar este tema. Dice en Apocalipsis 12:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ya dijimos que despojando, ¿qué significa? Atar. O sea que ya ató al hombre fuerte. Dice Pablo a los colosenses que a través de la muerte de Cristo en la cruz, Satanás fue despojado, quitándole todo y tomando el botín en el caso de Satanás. ¿Y qué es lo que él tiene? A un montón de pecadores cautivos, como era usted y yo. Hebreos 2:14. Miren, hermanos, que no les estoy mostrando pocos pasajes para que eso diga que estoy armando algo. Son varios pasajes que tengo como probatorio. Hebreos 2:14. Dice, así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, es decir, Cristo, participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo, y librar a todos los que estaban por él, en el temor de la muerte, estaban durante la vida sujetos a servidumbre. De eso nos rescató Cristo.
Dice que el Señor con su victoria nos libró de Satanás. Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para esto, note, ¿cuándo apareció el Hijo de Dios? En su primera venida. Para deshacer las obras del diablo, para deshacer las obras del diablo. ¿Las obras del diablo ya fueron deshechas? Sí, fue atado, porque fue atado para predicar el Evangelio. Y Apocalipsis 12:5-10, aquí habla de un texto de la primera venida de Cristo, dice, y ella dio a luz a un hijo varón, que regirá con vara de hierro todas las naciones. Esta palabra que regirá con vara de hierro la encontramos en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan cuál pasaje? Ya lo estudiamos. Salmo capítulo 2. Dice que él regirá con vara de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿De qué estamos hablando? De la asunción de Cristo, cuando Cristo resucitó y ascendió. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1270 días. Ahora, ¿quién es esa mujer? El pueblo de Dios, exacto. Versículo 7, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar, note esto, ya no se abrió lugar para ellos en el cielo. Versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, no al infierno, noten que no fue lanzado al infierno, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Por qué no se podía predicar el evangelio? Porque el mundo entero estaba engañado. Dice, fue arrojado ¿a dónde? A la tierra, no al infierno, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, claro, porque el evangelio está siendo predicado, el poder, porque el evangelio es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación, y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Cuándo ocurrió eso? En la primera venida de Cristo con su ascensión. Entonces nos habla con su llegada, con su muerte y su ascensión, pero está hablando de ¿qué? ¿Cuándo fue atado el diablo? En su primera venida. Así que este es el inicio de la era evangélica, cuando Cristo asciende a los cielos para comenzar el reino de conquista, para comenzar el reino de siembra, y dice que Satanás fue arrojado del cielo. Ya empezó el milenio, hermanos. Ya empezó, el milenio empezó en la primera venida. O sea que en esos momentos nos encontramos en el milenio. Estamos ya en el milenio. Ahora, tomando todos estos textos juntos, sobre todos estos textos tan claros como Mateo 12, que nos habla de atar al hombre fuerte, la pregunta es, ¿cuándo fue atado Satanás? Bueno, al principio de la era evangélica, con la victoria de Cristo en la cruz, Satanás fue atado, y eso es lo que dicen los textos. Es decir, que si vamos a colocar Apocalipsis 20, en el momento en que Satanás fue atado, lo tenemos que colocar junto a la resurrección de Cristo. Ese es el punto. Y en 1 Corintios 15, ¿de qué está hablando Pablo? ¿De la resurrección de quién? Y ahí comenzó el tiempo de la conquista. Ahora, ¿por cuánto? Otra pregunta, una cuarta pregunta. ¿Por cuánto tiempo fue atado Satanás? Bueno, Apocalipsis 20 dice por 1000 años. Ahora, yo quiero, hermano, aclarar eso. Yo sé que muchos se comenzarán a preguntar, bueno, hagamos cuentas, ya ha pasado 2000 años, entonces ya pasó el milenio. Recuerden, hermanos, que el libro de Apocalipsis no se puede interpretar de una manera literal, sino que los 1000 años, el lenguaje de Apocalipsis es ¿qué? Figurado, es simbólico. Entonces debemos interpretarlo así. Entonces, ¿por qué no debemos interpretar esos años literalmente? Porque todo el pasaje es simbólico, es metafórico. Su significado es un periodo muy largo de duración indeterminada, que se extiende desde la primera venida de Cristo hasta muy poco antes de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué digo antes muy poco? Porque en ese periodito, o sea, cuando el diablo sea desatado y entre la segunda venida de Cristo, hay un espacio de tiempo que se llama la gran tribulación. Entonces, por eso se llama, vuelvo a repetirlo, ¿qué significan los 1000 años? Significa una larga duración indeterminada, que se extiende desde la primera venida de Cristo hasta muy poco tiempo antes de la segunda venida de Cristo, porque el espacio que queda hasta la segunda venida de Cristo se llama la gran tribulación, en las cuales ahorita vamos a mirar que Satanás reúne a las naciones del mundo cuando sean desatados e irá contra el pueblo de Dios.
Ahora, la pregunta es, en quinto lugar, ¿para qué fue atado Satanás? Bueno, Satanás fue atado y algunas personas dicen, pero Satanás, si es atado, entonces ¿por qué estamos echando fuera demonios? Bueno, eso lo inventaron ellos. Pero aquí Dios no nos mandó a echar fuera demonios. ¿Dios nos mandó a qué? ¿Cómo es las personas libres? Si una persona se encuentra cautivo del demonio, ¿cómo son conquistadas y liberadas del demonio? Predicándoles el evangelio del reino, porque es a través del evangelio que Dios conquista las almas y los traslada del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Por eso dice, conoceréis la verdad, pero no estamos hablando de echar fuera demonios, sino de conocer la verdad del evangelio. Eso es importante, hermanos. En ese sentido es que el diablo está atado, hermanos. ¿Cómo está el mundo? Evidentemente, hermanos, dice la Escritura que el diablo como anda león, como león rugiente, eso lo decíamos esta mañana, buscando a quien devorar. Y dice en 2 Corintios 4:4 que el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces ahí la gente pregunta, bueno, entonces, ¿por qué dice ustedes que está atado si todavía anda como león rugiente? Si todavía sigue siendo el entendimiento de los incrédulos, entonces ¿cómo así que está atado? Bueno, yo debo decirle que primeramente, aunque el diablo anda como león rugiente, tiene una cadena que tiene un límite y no puede atacar más allá de su suscripción, de su límite. Es como poner un perro bravo, hermanos. Él puede atacar hasta cierto punto, pero tiene un impedimento, que la cadena no le alcanza para atacar hasta cierto radio de acción. Lo mismo pasa con el enemigo. Ahora, dice que Satanás cegó el entendimiento de quiénes, pero aquí dice claramente, de los incrédulos. Porque el poder de Dios, en ese mismo pasaje dice que el poder de Dios resplandece, y noten ahí, vamos a 2 Corintios 4:4, mire a ver si esto no se puede vencer, porque Cristo está conquistando. 2 Corintios 4 dice aquí, el 3, leamos. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden están encubierto, pero entre los que se pierden, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos, por amor a Jesús. Pero noten esto, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. O sea que venció al enemigo. Aunque Él nos tenía, hermanos, con el entendimiento enceguecido, pudo más el poder de Dios para conquistarnos y llevarnos a su reino. Entonces el diablo sí está atado. Ahora, ¿pero qué quiere decir entonces que Satanás es atado o encadenado? Bueno, en los tiempos del Antiguo Testamento, al menos en la época post-abrahámica, todas las naciones del mundo, menos Israel, estaban, por así decirlo, bajo el dominio de Satanás. En aquel entonces el pueblo de Israel era recipiente de la revelación especial, de modo que ellos conocían, hermanos, la verdad de Dios respecto a ellos mismos, respecto a su pecaminosidad y respecto al modo en que podían obtener el perdón de los pecados. Aunque debo admitirse, hermanos, que este conocimiento le fue dado en figuras y en sombras, de modo que era incompleto. ¿Se acuerdan? Esos sacrificios de animales, todas estas cosas. Pero durante este tiempo, sin embargo, hermanos, las otras naciones del mundo no conocían esta verdad. Y por lo tanto andaban en la ignorancia y en el error, como decía Pablo en Hechos 30, que había un tiempo de vuestra ignorancia. Pero a excepción de una persona que otra, familia o ciudad, que llegó a estar en contacto con la revelación especial de Dios. Por ejemplo, hubo gentiles que fueron alcanzados, pero no por el evangelio, sino por las promesas que tenía Israel. Por ejemplo, el caso de Ruth, la moabita, en el caso de Naamán, el sirio, en el caso de la viuda Sarepta, ellos fueron alcanzados por las promesas del evangelio que tenían ellos. Pero noten que no era la proclamación del evangelio, sino era el anuncio de la promesa del evangelio. Y ellos se salvaban, pero tenían que irse a Israel a vivir para ser salvos. Eso era otra cosa. Entonces uno podría decir que durante este tiempo esas naciones eran engañadas por Satanás, así como nuestros primeros padres habían sido engañados por Satanás
cuando cayeron en pecado, pero en el huerto del Edén. Ahora, ¿cuándo se habla de que Satanás es atado? ¿En qué sentido Satanás está atado? El texto, el versículo 3 nos dice, note esto, y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones. Hermanos, ¿de qué engaño es que habla aquí Juan? Eso lo aclara en el versículo 7, noten. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar otra vez a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, de Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Vuelve a engañar a las naciones. Entonces, hermanos, Satanás está para que no pueda hacer lo que va a hacer cuando sea desatado. Satanás está atado para no hacer lo que va a hacer cuando sea desatado. ¿Sí me hice entender en esa frase? Así que él saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra a fin de reunirlos para la batalla. Y es una batalla que es específica, de la cual tiene que haber hablado antes. Y es la batalla, ¿sabe qué? De Armagedón. ¿Sabe cómo se llama la batalla de Armagedón? La gran tribulación. Hermano, no es el Israel ese que usted encuentra allá rodeado de ejército, no, es la iglesia siendo perseguida. Porque la iglesia sí va a pasar por la gran tribulación, porque eso es lo que nos está hablando el texto. Ahora, ¿cuántos años durará la tribulación? No son 7 años, esto no es bíblico. No son 7 años, no sabemos cuánto tiempo. Dice que por causa de los escogidos los días serían acortados, o sea que es un día indeterminado, pero es poco antes de la segunda venida de Cristo, el día que Satanás sea atado. Versículo 8 dice, a fin de reunirlos para la batalla. Estamos en Apocalipsis 20, en la segunda parte del versículo 8. A fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, o sea, mucha gente contra la iglesia, ¿no? Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. ¿Quién es la ciudad amada, hermanos? La iglesia, no es el pueblo de Israel, hermanos. Yo no sé, eso es un invento de la gente. La ciudad amada de la iglesia. ¿Y qué pasó? Noten aquí. Aquí viene la segunda venida de Cristo. Y Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Él desciende y los consume. El diablo es desatado, la iglesia es perseguida, viene Cristo y los consume cuando termina la gran tribulación, en la segunda venida de Cristo. Es decir, hermanos, Satanás no puede engañar a las naciones en el sentido de que Dios lo está restringiendo, le está impidiendo que él ponga en la mente de todos los líderes mundiales unirse para acabar con el cristianismo. Hermanos, tenga claro esto, que si Satanás estuviera atado, no habría iglesia en el mundo, no había iglesias. O sea que es un milagro tener una iglesia en un lugar, una muestra de gracia, y es que Satanás Dios ha vencido a Satanás en cierto sentido y ha permitido que muchas iglesias sean plantadas en varios lugares. Pero hermanos, si tengamos esto en mente, todos los líderes mundiales, si se unieran, acabarían con el cristianismo. Pero Dios impide eso porque la iglesia debe seguir su programa misionero, hermanos. Dios va a llevar sus planes redentores a través de su iglesia, por eso el mundo la odia. El mundo odia a la iglesia. Yo no sé por qué, cómo la iglesia pretende tener amistad con el mundo. El que se hace amigo del mundo se constituye ¿en qué? Pero ¿qué ha hecho la iglesia de hoy? La iglesia moderna ha traído música mundana y se ha unido al mundo. Programas para jóvenes del mundo, para congraciarse con el mundo, música del mundo, meditaciones y mensajes del mundo, totalmente, hasta el feminismo se ha metido en las iglesias porque ya las mujeres han tomado el control y la autoridad sobre las iglesias. Eso es mundanalidad en las iglesias. Pero ellos no se han dado cuenta porque están enceguecidos bajo el enemigo. Pero hermanos, la iglesia verdadera discierne y no dejará permear de estas mentiras y no se dejarán engañar. El mismo texto aclara que Satanás está atado para que no haga eso. Él puede hacer mucho daño a la iglesia, pero no la puede destruir. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, dijo Jesucristo. Yo mismo edificaré mi iglesia. Dice el comentarista William Hendrickson en su libro Más que Vencedores, dice lo siguiente: Satanás no está atado en todo sentido.
su influencia no está destruida completamente. Por el contrario, dentro de la esfera en que se le permite a Satanás ejercer su influencia para el mal, él brama furiosamente. Y noten lo que dice: un perro atado firmemente con una cadena larga y fuerte puede hacer mucho daño dentro del círculo de su prisión. Sin embargo, fuera de aquel círculo, el animal no puede hacer daño a nadie. Asimismo, Apocalipsis 20 nos enseña que el poder de Satanás está refrenado y su influencia está restringida respecto a una sola esfera definida de actividad. No engaña más a las naciones. Claro está que el diablo puede hacer mucho y mucho daño, y también puede hacer mucho durante ese periodo actual de 1000 años. Pero hay una cosa que él no puede hacer durante este periodo. Respecto a esta cosa está atado definida y firmemente. ¿Y sabe qué es lo que dice él? Él no puede destruir a la iglesia como una poderosa organización misionera, publicadora del evangelio a todas las naciones, y no puede hacerlo hasta que se cumplan los 1000 años. Eso es lo que nosotros estamos haciendo, hermano. ¿Qué estamos tratando? El constituir una iglesia es una victoria sobre el enemigo. Por eso es que nosotros estamos, hermanos, cada día insistimos en prepararnos para demostrar que hemos sido libertados, que somos ese botín que Cristo ha rescatado en su victoria contra el enemigo, que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Debemos demostrar esto, hermanos. Es en ese sentido en que Satanás está atado. Él no puede engañar a las naciones, él no puede unir a los gobiernos mundiales para acabar con la iglesia, pero él lo va a hacer al final. No sé si serán las Naciones Unidas, no sé, bueno, hermanos, no sé, hermanos, cómo será esto, pero que unirá a las naciones, lo unirá contra el pueblo de Dios. Y esa es la gran tribulación. Él va a concertar a todas las naciones para exterminar el cristianismo, pero ahí viene el cristianismo, viene Cristo y lo destruye a él. Y viene y lo destruye a él, y ahí es donde entramos a los nuevos cielos y a la nueva tierra. Hermanos, que el Señor nos ayude a comprender estas verdades para su gloria. Vamos a orar.